lloro, el lamento, la tristeza y todo quebranto en este mundo. Desde aquel momento empezó el lloro en este mundo. Y aquella mujer también en el jardín, aquella María Magdalena, en aquel jardín en donde estaba aquel sepulcro, aquella tumba, también estaba llorando. Y piense usted en las lágrimas que a través de todos los siglos se han derramado en este mundo. Los cristianos lloran, los no cristianos lloran, todo el mundo que vive en esta tierra llora. Pero yo quiero decirte algo: cuando el cristiano llora, tiene unos lentes especiales, porque esas lágrimas se convierten en los lentes con los cuales nosotros podemos ver a Dios actuando en nuestra vida. Cuando el cristiano llora, está allí en ese momento presentando de su corazón algo delante de Dios, y Dios ve esas lágrimas, porque Dios estima las lágrimas de aquellos que le sirven, de aquellos que están buscando una respuesta. Y el Señor le dice: ¿por qué lloras? El Señor estaba preguntándole a esta mujer. Y yo quiero decirte que hay dolores que uno ha podido sufrir en la vida, que preferiría en ese momento uno morir y no seguir aguantando ese dolor. A veces hay dolores físicos, pero hay dolores emocionales, hay dolores también espirituales que uno no quisiera seguir llevando en su corazón. Y el Señor pregunta: ¿por qué lloras? Y el Señor no te va a quitar las lágrimas, pero el Señor te va a dar a ti una razón para que dejes de llorar. ¿Por qué lloras? Porque en ese momento el Cristo resucitado tenía una respuesta para ella, y el Cristo resucitado tiene una respuesta para ti en esta noche. ¿Por qué lloras? Porque Él ha resucitado. Hay una esperanza en la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Un día Él lo hará. Un día tomará su pañuelo y dirá: no más llanto, no más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y María no reconoce al Señor. Tal vez por eso mismo, porque estaba llorando mucho. Tal vez fue por la hora del día, porque era muy de mañana y estaba medio oscuro. Podría haber sido por la ropa que ella estaba usando. Tal vez estaba usando una capucha que le impidió ver al Señor. Pero creo que la principal razón por la cual ella no vio al Señor era porque ella no lo estaba buscando. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17, en donde dice: los malos serán arrojados al Seol, es decir, al infierno. Y dice la segunda parte: los que se olvidan de Dios. El Señor Jesucristo dice en Lucas 17, versículos 23 hasta el 27, que en los días en los cuales Él habla de venir a este mundo será como en los días de Noé. Y Él dice allí cómo eran los días de Noé. La gente se estaba casando, dándose en casamiento, estaba comprando, estaba vendiendo, estaba haciendo las cosas cotidianas de la vida. Y eso no hay nada malo, ¿verdad que no? Pero el problema es que haciendo estas cosas, la gente se había olvidado de Dios. Y sus pensamientos, dice la palabra de Dios en Génesis, era de continuo solamente hacia el mal. Se habían olvidado de Dios. Y eso es un pecado terrible delante del Señor. Yo quisiera leer algunas estadísticas que nos hablan de las iglesias aquí en los Estados Unidos, de acuerdo a una reciente encuesta de la Gallup. Dice lo siguiente de los miembros de las iglesias aquí en los Estados Unidos: el 20% de esos miembros de las iglesias nunca van a la iglesia, el 25% nunca ora, el 30% nunca lee la Biblia, el 50% nunca va al culto del domingo por la noche, si su iglesia tiene dos cultos, uno en la mañana y uno en la noche. El 60%
no da nunca nada para las misiones mundiales. El 75% nunca asume un ministerio en la iglesia. El 85% nunca asiste a un culto durante la semana. El 95% nunca ha ganado un alma para Cristo. Sin embargo, el 100% está segura de que va para el cielo. Segunda palabra del Cristo resucitado es un nombre, María. Versículo 16. Jesús llama a María por su nombre, porque Cristo conoce sus discípulos individualmente. Incluso llamó a Tomás por su nombre, aun cuando él dudaba, pero aún así todavía él era su discípulo, y él lo llama por su nombre en el versículo 29. Jesús reconocía a la gente después de su resurrección, y nosotros también las vamos a reconocer cuando resucitemos en algún día. ¿Cuántos esperan resucitar en algún día? Primera de Juan, ahora es Primera de Juan, hermanos, no es Juan, ahora es Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces le vamos a Él a conocer, y nosotros seremos semejantes a Él. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías reconocieron a Cristo, y ellos mismos se reconocieron entre sí. Y nosotros creemos que sí vamos a conocernos en el cielo. Nuestra relación con los que conocíamos será diferente en comparación con la relación que tenemos aquí en la tierra, pero sí los vamos a reconocer. Como ya saben, mi esposa me ama mucho, ¿verdad que sí? Y yo creo que ella es capaz de hacer lo mismo que hacían en la India hace mucho tiempo, que cuando el esposo moría, la viuda, ¿verdad?, para mostrar que amaba a su esposo, pues se acostaba en una, ¿verdad?, en un altar, una especie de altar, y allí ya se dejaba quemar. Yo creo que ella es capaz de hacer eso por mí. Si yo muriera primero, en muestra de amor, es lo de menos que yo esperaría que me hiciera. Ahora, si es al contrario de que es ella quien muere, usted sabe que hay que ser responsable en la vida, y hay que cuidar a los niños. Entonces, yo no puedo dejarme quemar, sino que tengo que cuidar a los niños. Ustedes entienden bien eso, ¿verdad que sí? Pero todo discípulo, oiga bien, todo discípulo conoce la voz del Salvador. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo es que podemos llegar a ser una oveja del Señor? Pues entre los pastores orientales hay una manera con la cual ellos resuelven un problema que se da cuando hay una manada grande de ovejas. Resulta que en un lado de aquella manada de ovejas, en un lado, puede darse el caso de que al dar a luz una oveja madre, ¿verdad?, muera. Pero en el otro lado de aquella manada de ovejas puede darse el caso de que otra oveja dé a luz, no muere la oveja madre, pero sí da a luz una ovejita que muere.
Entonces, nosotros de manera, ¿verdad?, occidental podemos pensar que podemos tomar a la ovejita que nació viva pero que su madre murió en el parto y llevársela a la oveja, ¿verdad?, que dio a luz a una oveja muerta. Nosotros pensamos así, que puede hacerse como quedador, pero no es así como funciona la cosa. Lo que hace el pastor de ovejas oriental es tomar a la ovejita que nació muerta, le saca un poco de sangre y entonces con ese poco de sangre baña a la ovejita que nació viva pero que su madre murió en el parto, y se la llevan entonces a la madre que perdió a su ovejita al dar a luz. Y cuando esta oveja madre huele a esta ovejita que no es la suya, pero huele su sangre, entonces la acepta para siempre como su oveja. Aleluya. Y la Escritura dice que cuando nosotros venimos al Señor y somos bañados con su sangre, somos un olor grato, agradable a Dios el Padre.